El martes pasado escuchamos un muy buen sermón sobre el legalismo. Para los que no se recuerdan, eso predicó el pastor Pablo Sánchez. Y toda la semana estuve pensando en eso, ¿no? Porque yo crecí en un hogar bien legalista y en ciertas fases de mi vida me pasé de un extremo a otro, de ser legalista y a ser liberal, y estuve pensando que creo que estamos todos de acuerdo en que no queremos ser legalistas. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es aquel que no es legalista? Normalmente se le considera un liberal, ¿verdad? No en el sentido político, sino el legalismo es un extremo y el liberalismo es el otro, la tolerancia. Así se le suele caracterizar, ¿verdad? Yo soy tolerante antes. Y la pregunta es si es esto lo que nosotros buscamos, o sea, ¿es mejor ser liberal, tolerante, que ser legalista? Es mejor dejar nomás que los miembros de la iglesia hagan lo que quieren y decir yo les amo a todos en el Señor, y el Señor les bendiga, no soy legalista, usted duerma con quien quiera, ¿verdad? Tome lo que quiera, coma lo que quiera, haga lo que quiera, acá le amamos en el Señor. Para ser claro, según la Biblia hay pecados que siempre son pecados. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, fornicar, que es lo que primero que le viene a la mente a los evangélicos cuando hablamos de pecado, ¿verdad? Siempre es pecado. Y algunos hacen la pequeña distinción que entre fornicar y adulterar, ¿verdad? Ambos son pecados. Robar es un pecado, mentir, estamos casi todos de acuerdo que es un pecado, aunque ahí ya empieza a ser un poco más dudoso, ¿verdad? Hay pecados que las denominaciones interpretan de acuerdo a su gusto. Por ejemplo, el matar. Hay denominaciones que creen de que la vida es santa y solamente Dios tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona, incluso en una guerra. Hay otras denominaciones que dicen, bueno, en general no hay que matar, pero si el gobierno me envía a una guerra, entonces tengo que matar. Hay denominaciones que dicen, no hay que matar a los niños no nacidos, pero sí se puede matar a los delincuentes, ¿sí? Porque ya hicieron macanadas. Y hay otros que dicen, bueno, ya que el mundo está tan lleno de personas y no todas las personas están preparadas para recibir a niños, entonces por ahí también lo que llamamos el aborto podría pasar, ¿verdad? Y después hay actividades, conscientemente no lo llamo pecado, porque que la Biblia no condena, pero que son considerados pecados en ciertas denominaciones, en ciertas culturas, en ciertos países. Por ejemplo, tomar bebidas alcohólicas, fumar, bailar. Y para ver cómo las distintas posturas que tenemos tratan a un pecado en específico, porque no podemos hablar de todos, el día no alcanza para eso, vamos a tomar, valga la redundancia, las bebidas alcohólicas. ¿Sí? O sea, vamos a ver cómo estas posturas tratan un tema como este. Porque sinceramente he escuchado comentarios acá entre nosotros, algunos que tienden hacia un lado y otros que tienden hacia el otro, ¿verdad? Especialmente después de una campaña que se logró, que todo salió bien, ¿verdad? Eso vale un trago. Y otros que obviamente jamás en su vida ni iban a pensar eso, ¿verdad? Porque no son tan pecaminosos. Y les voy a ilustrar un poco con mi propia vida. Cuando yo llegué a conocer a Cristo,
como ya les dije, en casa fuimos educados en forma bastante legalista. Todo lo que tenía que ver con bebidas alcohólicas era un no. Totalmente pecado. Nosotros aprendimos que en casa que aquellas personas que toman una cerveza realmente no aman a Dios. Y recuerdo el gran choque que recibí en mi vida cuando le vi a un profesor que vino de Alemania y le habían invitado a un asado en una estancia y nosotros nos fuimos ahí porque mi papá también era profesor y todos estaban invitados. Y él con una cerveza en la mano dio gracias a Dios por la comida, ¿verdad? Yo estaba seguro que Dios no escuchó nada de la oración. Cerró su oído. Imposible. Entonces el legalismo, ¿qué es lo que hace el legalismo? ¿Qué es? Bueno, nosotros no vamos a definir de dónde viene la palabra, cosas así, simplemente les voy a explicar qué es y lo que hace. El legalismo define claramente lo que es pecado. En el legalismo no hay duda. Vos preguntarle a un pastor si tal cosa es pecado, te va a decir sí o no. Todo es blanco o negro. Y aunque me gustan la combinación de los colores, pero no es gris, no hay gris en legalismo. Todo se sabe exactamente. Y eso le da seguridad a las personas. Cuando escuchamos la vez pasada, cuando Javier estaba interrumpiendo el sermón, cosa que es bueno, ustedes pueden hacerlo, dando ejemplos, nosotros decimos, pero ¿cómo personas pueden ser tan cuadradas, ¿verdad? De que la vestimenta, el vaquero, añapiré y no sé qué cuántas cosas más, ¿verdad? Hay alguien, Dios está llamando a alguien. Bueno, con tal que no le llama a su presencia en este momento, porque estas cosas siempre se le cargan al predicador, ¿verdad? Bien. Entonces, una hermana, por ejemplo, que se pasó de una iglesia a otra, dice, ahora por fin yo sé lo que es pecado y no, porque acá el pastor siempre me dice, y él me dice de que no hay que cortar el cabello y que estas cosas o aquellas, entonces da seguridad a las personas. El tema es que el legalismo encuentra cada vez más pecados. Como la Biblia no especifica todo, entonces los pastores o las personas legalistas le ayudan un poco a Dios en la clasificación de las cosas. Eso era precisamente lo que los fariseos hicieron. Bueno, ustedes ya saben que hay muchas colonias mal llamadas menonitas en nuestro país. Y algunas se las consideran liberales y otras se las consideran más legalistas, donde están los mamelucos y otros. Y yo quise entender por qué tienen estas leyes, por ejemplo, de andar con rueda de hierro en el tractor. ¿De dónde sale eso si la Biblia no habla nada de tractores, ni de hierro, ni nada de nada? Y me fui a un señor que había sido anciano en su colonia. En algunas colonias es así que el anciano es el capo de todo. O sea, hay solamente una iglesia y lo que el anciano decide, eso es ley. En otras colonias hay distintas iglesias y hay una cantidad de gente que ni son miembros de iglesia ni nada y hay una administración secular. Pero esas son diferencias que ustedes no necesitan memorizar. Entonces, este que había sido anciano dice que cuando muere un anciano, o sea, no un anciano de edad, un anciano por su rol en la iglesia, y la iglesia elige a otro anciano para legitimizar su elección, este anciano tiene que encontrar un pecado que antes no fue pecado. ¿Sí? Porque esto significa que Dios le habló. Y yo les quise traer mi kepi hoy, pero no, me olvidé. Pero en Nueva Durango, el último anciano que fue ungido como anciano de la colonia, Dios le reveló que los kepis que tienen, a ver Andrés, date vuelta a tu kepi un poco, a ver si tiene, ahí está, ¿viste? Esta cosa que tiene enfrente no puede tener. El kepi tiene que ser pelado, ¿verdad? Dios no quiere los kepis que tienen insignias de John Deere o de... especialmente los que tienen Cerro Porteño enfrente y cosas así, no le gusta, ¿verdad? ¿Perdón?
Cuando el anciano anunció esto en la iglesia, la gente dijo, había sido Dios le habló, porque nosotros no sabíamos que eso era pecado. ¿Sí? Y ahora sabemos. ¿Sí? Si alguien iba a venir a decir, bueno muchachos, dejémonos de todas esas tonterías, vamos a colocarle rueda de goma en los tractores, vamos a usar electricidad porque todo eso no está en la Biblia, eso sería el anticristo. Porque esto es lo que el anticristo va a hacer. ¿Sí? Ahí empecé a entender un poco y así básicamente funciona el legalismo. Si la Biblia no dice qué clase de pantalón tenés que usar, entonces yo le voy a ayudar a Dios y voy a decir pantalón de vestir, todo lo que es vaquero, no. Si la Biblia no dice qué clase de zapato, entonces yo le voy a ayudar a Dios. Solamente zapato de vestir, champión, no. Y así es en muchas iglesias que nosotros estamos visitando cuando estoy por lo de Aquila y Priscila en el camino. Entonces, el legalismo cada vez encuentra más pecados. El legalismo hace una exégesis basada más en la experiencia que en la Biblia. Si nosotros vamos al caso del alcohol, no hay un versículo en la Biblia que prohíbe directamente tomar alcohol. Pero nuestra experiencia, especialmente los que estamos en el pastorado, nos dice que es malo, porque hemos visto tantas cosas malas suceder en base al alcohol. Más del 80% de todos los accidentes de tránsito en nuestro país está involucrado el alcohol. O sea, hay gente que tiene alcohol en la sangre. Y yo recuerdo cuando yo era joven pastor en Buenos Aires, la señora de un alcohólico vino en casa y se lamentó por su esposo que cuando llega a las 3 de la madrugada borracho, entonces entra en su cuarto, no encuentra el baño y hace en cualquier lado y cosas por el estilo. Y yo he visto como un señor que viene del bar, entonces con su bicicleta, como no podía quedarse arriba y se cayó todo. Y yo dije, si eso en algún momento pasaran en las publicidades, porque hoy en día las publicidades de cerveza siempre son algún tipo que toma una cerveza y ahí le vienen las chicas de a todos lados. Bueno, ¿por qué no ponen alguna vez un padre que trata de llegar a casa con su bicicleta y no puede balancearse y ahí se cae porque está borracho? ¿Por qué no ponen, tome cerveza tal, ¿verdad? Y eso le va a suceder. Entonces, nosotros en base a la experiencia decimos eso está mal. Y si la Biblia no lo prohíbe, yo lo voy a prohibir. El legalismo busca, y en muchos casos exagera un poco, los textos bíblicos para apoyar sus decisiones. Y eso vamos a ver enseguida, algunos. Y suele maximizar los peligros del pecado, basándose en la maldad de las personas. Si vamos al caso de la bebida, como ya dije que va a ser nuestro ejemplo, entonces dicen, no, bueno, es cierto, la Biblia no prohíbe tomar una cerveza, pero ¿dónde va a parar eso? Donde siempre se maximiza eso. Eso te vas a emborrachar y te va a suceder tal cosa. Y tengo un tío que le sucedió tal cosa y un primo que se mató borracho en la moto y no sé qué cuántas cosas. Entonces maximizamos el peligro ahí. Y ahí vienen algunos versículos que los legalistas suelen citar. Dicen que en Génesis 9, hablando de Noé, bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Qué terrible, ¿verdad? Bueno, por otro lado, ¿en dónde se iba a desnudar si no en medio de su tienda, ¿verdad? Muchos otros lugares no había, ¿verdad? Antes. O sea, es mucho mejor que se desnude en su tienda que afuera, ¿verdad? Digo yo, pero bueno. Pero nosotros decimos, ahí ven a dónde lleva eso. Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Ninguno que por su causa yerre es sabio. ¿Sí? Vemos que no prohíbe, solamente dice que no es bueno, o sea, uno puede errar. Proverbios 23, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, pero al fin muerde como una serpiente, causa dolor como un áspid. Bueno, todos los que alguna vez hemos tomado demasiado, entre ellos yo, sabemos que es cierto, ¿no? Que primeramente entra suave y después pica.
Pero ahí en Lucas 1, hablando de Juan el Bautista, decimos, si uno realmente vive entregado a Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahora, el pequeño problema es que vino Jesús después de Juan el Bautista y no cumplió con eso. Entonces, si Jesús hubiese sido como Juan el Bautista, tendríamos paz, ¿verdad? Entonces el vino está mal, está condenado todos, pero vino Jesús. Hasta dice, Juan el Bautista vino, no tomó vino ni nada, y ustedes le dicen que este tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre que sí toma con los otros y ustedes dicen que este es un borracho. Así que probablemente Jesús no solamente tomó una vez. Y ahí entra el tema del liberalismo. Cuando yo por fin me fui a Buenos Aires a estudiar, me di cuenta que había otra onda. Los argentinos no eran tan cuadrados como nosotros los paraguayos. Les gustaba la cerveza, a los cristianos les gustaba el vino. En cada almuerzo, especialmente domingo, después del culto, si te invitaban a otra persona, había una botella de vino, sidra había. Yo dije, por fin salí, escapé de la jaula del legalismo, ¿verdad? Acá viva la pepa, ¿verdad? Entonces el liberalismo, ¿qué es lo que hace? Relativiza el pecado ubicándolo en épocas, periodos de tiempo y contextos culturales diferentes. O sea, dice, la cosa no es tan grave como vos pensás. Eso fue en la época de Josué, eso fue en la época de Moisés, eso fue en la época de Jesús quizás, pero hoy en día es diferente. Y nosotros todos en parte estamos en eso también. Porque cuando hablamos del pelo de las mujeres, por ejemplo, no, eso antes fue así, pero hoy en día ya pueden cortárselo, se lo pueden pintar, pueden hacer lo que quieren con eso, ¿verdad? Cuando hablamos de la ropa de mujeres, de hombres, bueno, dicho sea paso, los hombres somos los que hemos cambiado, ¿verdad? Cuando dice que las mujeres no usen ropa de hombres, antes los hombres usaban túnica, ¿verdad? Así que somos nosotros los que, bueno, tendríamos que ajustar, o sea, tendríamos que usar túnica entonces otra vez, ¿verdad? Y así siempre le tenemos y hasta los homosexuales hacen esto hoy en día y nosotros decimos, no puedes hacer eso. Ellos dicen en la época de Jesús y de Pablo sí era considerado un pecado, pero hoy en día hemos avanzado mucho más, la cultura ha cambiado, así que hoy en día ya no es un pecado. Yo pienso diferente, les explico nomás que eso dicen, ¿verdad? Para aclarar. El liberalismo da licencia a los atrevidos y causa inseguridad en los más tímidos. Aquellos que siempre quieren experimentar cosas nuevas, les gusta el liberalismo. Por fin no estamos tan restringidos ahí. Encuentra cada vez menos pecados. ¿Sí? El legalismo encuentra cada vez más pecados, el liberalismo cada vez menos. Lo que antes era pecado ya no es. Hace una exégesis basada más en la experiencia que en la Biblia, la misma cosa que el legalismo. Ahí te vienen los muchachos y dicen, no, yo me fui a Alemania y ahí todo el mundo está tomando, los cristianos así, fiesta de la iglesia, todos toman cerveza y no pasa nada. Me fui a Argentina, me fui a Chile y ahí toda la gente toma y son buenos creyentes. Así que no puede ser que sea pecado eso. ¿Sí? O sea, nosotros hacemos exégesis en la experiencia, no tanto en la Biblia. El liberalismo busca e interpreta deliberadamente textos bíblicos para apoyar sus decisiones. Lo mismo que el legalismo, siempre queremos basarnos en la Biblia, pero aquellos textos que nos convienen a nosotros y lo interpretamos como nosotros queremos. Y generalmente minimiza los peligros del pecado, apelando a la madurez de las personas. Sí, entonces, por ejemplo, no, déjale nomás, ellos saben controlarse, ellos saben cuánto pueden tomar cada uno. Así que deja nomás que tomen los jóvenes ahí. Los internados en las universidades cristianas hoy en día están mezclados ya. Antes era claro que hay un internado para varones, hoy un internado para mujeres. Y después vinieron los liberales, no, pero qué virore.
ellos saben controlarse, ellos saben quiénes son y pueden vivir mezclados, todo, ¿verdad? No hay ningún problema, cada uno busca dónde quiere ir o le asignamos. Si nosotros vamos al caso de las bebidas, entonces no se critica, ellos, o sea, los liberales dicen que es cierto que Noé se emborrachó, pero la Biblia no le critica por eso, simplemente lo pone como un hecho. Al que sí le critica es a su hijo que entró y le vio en este estado. Después el más famoso, Jesús convirtió agua en vino. ¿Sí? Y no sé si Jesús sabía cuántos problemas le iba a crear a sus discípulos con eso, más adelante, ¿verdad? Porque cuántas maestras de escuela dominical ya le tuvieron que mentir a sus niños ahí diciendo, no, pero antes el vino no tenía alcohol, ¿verdad? Niños, no se piensen eso. Hubiese sido mucho más fácil si él hubiese convertido vino en agua. Ahí estaríamos mucho más tranquilos. Pero convirtió agua en vino, además cuando la gente ya estaba medio tomada. O sea, dice ahí normalmente el vino bueno al principio y después cuando la gente ya no siente mucho la diferencia, ahí se le da el más barato. Pero Jesús había hecho al revés. Ellos tomaron el no tan bueno al principio y Jesús hizo uno mejor para que la gente tome más. No sé, ¿verdad? Vemos que Jesús tomó vino con sus discípulos en la Santa Cena a más tardar. Ahí lo vemos. La Biblia, dicen los liberales, no prohíbe tomar bebidas alcohólicas, sino solamente prohíbe emborracharse. Como dice en Efesios 5. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Bueno, ahora tenemos las dos posturas. Diríamos los dos extremos. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y hacer alguna observación pastoral. En primer lugar, es difícil determinar cuándo una persona está ebria. Como ellos dicen, los liberales dicen, solamente está prohibido emborracharse, pero no está prohibido tomar. Bueno, ¿en qué momento se pasa de uno a otro estado? ¿En qué momento uno empieza a estar borracho? Yo fui jugador de fútbol y cuando nosotros salíamos a jugar, entonces la regla era que cada uno tomaba la cantidad de latitas que tenía número en la espalda. Entonces el número 11 obviamente le gustaba mucho eso, ¿verdad? El número 2 no tanto. Yo jugaba en la defensa, así que yo no ligaba mucho, ¿verdad? No. Ahí está. Pero ahí recuerdo bien que uno de mis compañeros me decía siempre, yo sé mis límites. Yo solamente tomo 2 cervezas y esto es todo. Después le observé, ¿verdad? Y es cierto, él solamente tomaba 2 a la vez. Después de un tiempito, otros 2, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, por eso es muy difícil determinar cuándo uno entra en el estado de borracho donde es pecado, ¿sí? Los niveles de alcohol en la sangre se miden en inglés por el BAC, o en español sería el CAS, el contenido de alcohol en la sangre. En Estados Unidos está prohibido manejar con más que 0.08% de alcohol en la sangre, porque ahí se determina que ya no tiene control sobre el vehículo. No lo suficiente, ¿verdad? En Alemania, a pesar de que ellos toman más que los estadounidenses, la tolerancia es menos, 0.03%. Aunque interesantemente en Europa lo miden no por ciento, sino por promile dicen siempre. Entonces es 0.3. Simplemente se corre la coma un punto, así que no se preocupen por eso. Pero el tema es que las personas no se dan cuenta en qué momento pasan este límite, ¿sí? Y todos aquellos, o no, Gustavo, se sabe exactamente cuándo, ahora 0.3, ahora estoy. La otra cosa es ningún alcohólico, o sea, cuando hablamos alcohólico, hablamos de una persona adicta. Ningún alcohólico he encontrado hasta ahora que me dijo que él quiso ser alcohólico, que él a propósito se sentó a tomar hasta quedar adicto.
Todos empezaron como tomadores sociales, ocasionales, y en algún momento ya no podían dejar más de tomar. Pero la bebida no avisa, bueno, esta cerveza te va a dejar colgada o adicta al alcohol, sino es un proceso y no te das cuenta cuando sucede eso. Bueno, la pregunta es, ¿tenemos que ser lo uno o lo otro? ¿Tenemos que ser legales o liberales? Y ustedes ya sospechan de que viene algo más, ¿verdad? Porque si no es muy corto el sermón. Creo que hay un tercer camino y yo lo llamo el impacto en la fe de otros. Y vamos a leer bastante de dos cartas del apóstol Pablo, uno a los romanos y otro a los corintios. En Romanos 14 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. El que come de todo no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor, y el que no distingue el día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Quiero sacar algunos principios en esta parte. El primero es, según este pasaje, debemos hacer todo para Cristo, con conciencia limpia. Acá habla de dos cosas. Una es de la comida, cosa que entre nosotros no está tan discutido como la bebida. Y otro es el tema del día de descanso, el famoso Shabbat de los judíos. Que entre ellos había fuerte disputa si los que no vienen del judaísmo tienen que guardarlo también o no, o si se guarda el primer día, que es el día de la resurrección del Señor, que es nuestro domingo, y cosas por el estilo. Y ahí también les podría contar mi historia de proceso en eso, ¿verdad? En cierto momento de mi vida yo dije, ni un trabajo hay que hacer en domingo, hasta que el Señor me obligó a trabajar en domingo para que mi familia pueda vivir, ¿verdad? Pero el Señor tiene sus caminos. Entonces debemos hacer todo para Cristo con conciencia limpia, y eso significa que los que comen, o en nuestro caso, los que toman, no deben menospreciar a los que no toman. No, mira, vos te haces el más santo, o no sé qué cuántas cosas, ¿verdad? Vos sos uno de los débiles en la fe, había sido, yo no sabía eso, ¿verdad? Y los que no comen o no toman, no deben juzgar a los que comen o a los que toman. Mira, yo no puedo creer que vos te consideras cristiano. Mira, ¿cómo vas a ser cristiano cervecero, ¿verdad? Ahí. El segundo principio, debemos hacer todo para edificar a otros creyentes. Enseguida vamos a seguir leyendo el pasaje. Según la Biblia, mi conducta afecta positiva o negativamente a otros. Lo que yo hago, ya no vivo en un vacío, yo no vivo solamente para mí, sino yo vivo en comunidad, vivo en una iglesia, y lo que yo hago afecta a los otros. Y ya nos damos cuenta acá, ¿verdad? Si nosotros con los vehículos en donde dice Jesús responde, hacemos algo en el tránsito, ahí ya le envían fotos a Ronald, a Raquel y a algunos otros más, ¿verdad? Algunos por diversión nomás, otros de repente, y nosotros nos damos cuenta que no importa quién está ahí, mientras dice Jesús responde, nos afecta, ¿verdad? Según Romanos, el pasaje que vamos a seguir leyendo, más importante que la comida o bebida son la justicia, la paz y el gozo. El reino de Dios consiste en eso.
Romanos 14, seguimos leyendo a partir del versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No deis pues lugar a que se hable mal de vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. ¿Tienes tu fe? Tenla para ti mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El tercer principio dice que el amor es más importante que el conocimiento. 1 Corintios 8, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y siguiendo algunos versículos más adelante dice, pero procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y así por tu conocimiento se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. El principio número 4 dice, hacer tropezar al hermano se convierte en pecado contra Cristo. Tanto en Romanos como en Corintios, Pablo le dice, este hermano por quien Cristo murió, o sea, él estuvo dispuesto a dar su vida por esta persona, y vos como hermano no estás dispuesto a sacrificar un poco de tu estilo de vida para que él pueda desarrollarse sanamente en su fe. Mientras Cristo estuvo dispuesto a morir por él, vos ni siquiera estás dispuesto a no comer ciertas cosas o a tomar ciertas cosas por amor al hermano. Y ahí tenemos que hablar un poco de los pecados bíblicos y de los pecados culturales. Como les dije, hay pecados, o sea, hay cosas que la Biblia no prohíbe. Y ahí estamos hablando justamente de las bebidas. Si ustedes van a Alemania, me han contado, especialmente Baviera, aunque sí estuve ahí, pero no estuve en el famoso Oktoberfest ahí, ¿verdad? Para eso se puede ir a Independencia también, dicen. Club alemán. Bueno, hay lugares en donde es muy común de que la gente tome bebidas alcohólicas y no se considera un pecado. Yo tengo un amigo que es pastor justamente en Baviera, y yo sé que cuando un hermano viene a su casa para una conversación pastoral, para consejería, mientras yo en mi casa pongo el tereré para mi visitante, él pone la cerveza, y para ellos no hay ningún problema. Pero probablemente en otros países, si eso haría en Arabia Saudita, entonces nunca se le iba a creer de que él ni cree en Dios, ni en Alá, ni en nada, porque los musulmanes están mucho más en contra de las bebidas alcohólicas que todos los cristianos juntos. Así que la comida en ciertas partes del mundo se puede comer de todo, no hay ningún problema, y en otras partes no. La famosa morcilla, por ejemplo.
¿Cuánto se ha debatido? Si el cristiano puede, no puede. Bueno, pero en otros lados comen cualquier bicho que nosotros diríamos, no, eso no se puede, no se debe. El tema de la vestimenta. ¿Qué es apropiado y qué no es apropiado? Y me causó tanta gracia lo que sucedió en un congreso de mujeres hace años atrás ya, que las mujeres de la India se quejaban ante los organizadores porque las mujeres de Brasil venían con minifalda. Hacía bastante calor ahí en esta zona y como eran todas mujeres, entonces ellas no tenían un problema, decían, por fin los tipos no están, así que vamos a ir en minifalda. Y la organizadora llamó a las mujeres brasileñas y les pidió de que por favor que se cubran hasta la rodilla. Y ellos decían, justamente las de la India, si todos andan con la panza descubierta. Y es cierto, el sari que ellos usan, todo, cubre todas las piernas, pero deja esta parte acá abierta, que para ellos no hay problema, pero para otros no. Anda. ¿Quién sos vos para decirme que me cubre las piernas si toda la panza descubierta? Entonces, en este tema es muy cultural lo que es apropiado y lo que no es apropiado. Yo le doy gracias a Dios que Jesús responde, no existe la obligación de usar corbata al pasar detrás del púlpito. Porque en ciertas iglesias sí existe eso. Y en cierto momento de mi vida ministerial me puse muy rebelde. Le dije, los que me invitan a mí van a tener que aguantarme, así como soy. Y si no, que no me inviten. Y recuerdo bien que una de las primeras prédicas que llevé en una aldea allá del Chaco con más de 40 grados, porque era una noche del 31 de diciembre, que en las colonias siempre hay culto, y todos los que vienen del Chaco saben el calor que hace. Yo estaba predicando en una aldea nada más. Y mientras tanto yo trabajaba en la caja del supermercado y el 1 es feriado, pero el 2 de enero ya vino una persona de una aldea totalmente de otro lado y se acerca a la caja y dice que predicaste bien, pero tu camisa, yo prediqué así. Alguien no pudo atender todo el sermón porque mi camisa tenía un botón demasiado alto. Entonces, al principio, mi primera reacción era que se vaya algo. Sí, después, el Espíritu me habló. Creo que era el Espíritu que me habló. Y me dijo, Martín, ¿qué te cuesta? Yo sé que es incómodo, yo sé que no te gusta, yo sé que va en contra de tu orgullo, de libertad y todo eso, pero si la gente puede atender mejor, ¿qué te cuesta? Y así es que hoy en día hasta me pongo corbata, me pongo saco, si yo me doy cuenta que así la gente tiene mayor bendición de lo que digo. Mi sermón no es mejor si me pongo cosas acá. O sea, yo creo que es peor, ¿verdad? Pero hay gente que así recibe más bendición. Entonces, si yo tengo que sufrir un poco para que el hermano sea edificado, yo creo que este es un principio bíblico. Y bueno, ahí podemos mencionar los modales, de cómo uno se saluda, de cómo se comunica. Todas esas son cosas que uno podría decir, bueno, esos son pecados culturales, no son pecados bíblicos. Pero yo les quiero decir, hermanos, tenemos que evitar ambos, los pecados bíblicos y también los pecados culturales. Cuando nos damos cuenta de que es un pecado cultural, entonces no lo cometamos más. ¿Para qué le vamos a ofender a las otras personas? En cierto momento de mi vida nos visitó una hermana que era creyente, o sea, se hizo creyente de un grupo judío. Desde mi punto de vista un poco sectario. No eran los judíos mesiánicos, era otra cosa. Pero yo sabía de que ella trataba de vivir todo de acuerdo. Por ejemplo, ella guardaba el sábado, nada se podía hacer el sábado. Entonces, así mismo como el Antiguo Testamento lo dice. En cuanto a la comida, todo eso. Y yo a propósito, como le gusta preparar el asado, le puse
buena parte de costilla de cerdo. Cerdo. Sabiendo que ella no iba a poder comer eso, ¿verdad? Solamente para provocarme. No fue bueno, no hay que hacer eso. Si ya sabemos de que no va a comer eso, ¿por qué vamos a ponerle esto delante de la persona? Y ahí el quinto principio dice: el creyente maduro está dispuesto a sacrificar su libertad por amor al prójimo, o por lo menos parte de su libertad. A veces pensamos, bueno, entonces ya no podemos hacer nada. No es cierto. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Cuando yo regresé de Buenos Aires hace 27 años atrás, con mi esposa, y los dos nos gustó la vida un poco más licenciosa, ¿verdad? No tan restringida como en Paraguay. Llegué a ser capellán del colegio Alberto Schweitzer, allá en Sajón, que es un colegio cristiano. Y fui profesor de los chicos del bachillerato. Uno de los primeros temas que el director me dijo que le hables sobre el alcoholismo. Entonces, obviamente, les di todos los datos, todo lo que no les sirve a los chicos. O sea, cuánto por ciento tiene la sidra, cuánto por ciento tiene el vino, lo que tiene la cerveza, y no sé, todos esos datos que uno puede encontrar, pero que realmente nadie toma una decisión basada en eso. Y una vez recibí visita en mi casa de una joven pareja, amigos de nosotros, y ellos trajeron algunas botellas para disfrutar la noche. Y normalmente nos sentábamos así enfrente de la calle, entre la casa y la calle, pero ahí pasaban todos los estudiantes a las 6:30 de la noche cuando terminaba el colegio. Entonces le dije a mis amigos: vamos a sentarnos detrás de la casa. Así no todo pasa. Y después de esta noche, le dije a mi esposa: pero no me siento bien si yo tengo que esconderme para tomar nuestra sidra, nuestro vino, mientras los estudiantes pasan. También había tenido una experiencia, un estudiante que no era creyente, un lunes viene así todo a mi oficina: profe, no vas a creer lo que yo he visto. ¿Qué pasó? Yo pensé que era algún accidente. Estuve en San Bernardino y le vi al director con una cerveza en la mano. Bueno, el director era aleguayo como yo, entonces me fui a hablar con él y me dijo: sí, es cierto, yo pensé que estaba tan lejos. ¿Quién de mis estudiantes? Justo disfruté, ahí viene uno. Entonces, con mi esposa tomamos la decisión de dejarnos de algo. No porque es un pecado, sino simplemente para no ser de tropiezo a nadie. Porque yo sabía que iba a trabajar muchos años con jóvenes, con personas no tan jóvenes. Y al principio pensamos que eso iba a ser un poco más difícil, pero realmente no fue tan difícil. O sea, gracias a Dios no estábamos adictos, porque éramos tomadores sociales nada más. Y me di cuenta que a mi vida trajo mucha libertad, pero a eso vamos enseguida. Entonces ahí el balance de 27 años sin alcohol. Lo negativo es que tienes que explicar la postura más a creyentes que a incrédulos. Interesantemente, los incrédulos te aceptan cuando vos decís: yo no tomo. Y sí, no hay problema. Pero los propios hermanos de mi iglesia, cuando tenemos un asado o algo así, ahí tenés que argumentar, explicarles y no sé qué cuántas cosas. Mientras el incrédulo tranquilo, ese no toma, ya está. ¿Sí? Ser tentados, criticados, menospreciados, más por creyentes que por incrédulos. Si vos le decís a un incrédulo que no tomás, él está feliz porque le queda toda la cerveza para él. Decirle a un creyente te va a hinchar y te va a hinchar y realmente no te gusta, mira que hace mucho calor y esto da gusto. ¿Perdón? La Biblia no podía. Yo tengo un amigo ex alcohólico, o sea, fue alcohólico por 35 años y el Señor le liberó milagrosamente de la noche a la mañana. Y él dice: de estos 10 años, o sea, el 27 de julio cumplió 10 años secos y él celebra todos los años.
Nunca en toda mi vida se me ofreció tanta cerveza gratis como en estos años en que trato de no tomar más. Todos lados donde yo me voy me ofrecen bebida gratis. Yo ya podría haber, bueno. Entonces eso fue lo negativo. Lo positivo fue que la coherencia trae libertad. Si nosotros no queremos ser el tropiezo, entonces fácilmente podemos decir, bueno, ahí donde hay algún hermano débil, no voy a tomar. Se suele contar de un profesor de teología que le gustaba fumar. En Europa sucede esto, que después de la clase solía preguntar, bueno, ¿hay algún hermano débil entre nosotros? Y obviamente nadie quería decir, yo soy débil. Todo fuerte. Entonces él sacaba su copa rosa, su cigarro y se lo prendía. Entonces, ya que no había ningún débil. El problema es si nosotros, especialmente los pastores, hacemos esto, que en un lugar tomamos y en el siguiente no tomamos. La gente no va a decir, ah, bueno, este tiene un criterio sano, porque saben dónde se puede tomar y dónde no puede. La gente lo que dice es hipócrita. Ahí tomaste y ahora no tomaste. Cuando estaba acá no, y después allá sí y allá no. Entonces yo me di cuenta que el decir directamente no, todas las veces te trae libertad. Y recuerdo muy bien un episodio en donde me fui a visitar a una persona fui a visitar a una pareja y justo el marido quería irse a visitar a otra persona, solamente llevarle una cosa, y su esposa le dice, llévale a Martín, entonces no se queda a chupar tanto tiempo. Y el marido obviamente no le gustó que su esposa le dijo eso, entonces en el auto le dijo, es que me quedo a chupar ahí, pero es un alemán y a él no le puedes decir que no. Vamos a ver cómo son los alemanes, siempre te invitan y tenés que compartir 1, 2, 3 con él. Bueno, llegamos a la casa de este alemán y lo primero que nos ofrece dice, bueno, ¿qué van a tomar? ¿Una cervecita? Y yo le dije, no, gracias, yo no tomo. Entonces, ¿puede ser un jugo? Sí, por favor. No tenía ningún problema, había sido que él nunca trató. Y así fácilmente pasamos la pelota a otro. Lo segundo positivo fue que los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan, eso ya sabemos. Si uno le dice muchas veces a los hijos no tomen, pero ellos ven que uno lo hace continuamente, entonces también lo hacen. Y también hice el cálculo que me ahorré 100 millones de guaraníes en estos años. Si hubiésemos tomado solamente cada uno una cervecita por día desde aquella vez que tomamos la decisión. Yo sé que 100 millones de guaraníes de repente para algunos de ustedes no es mucho, pero para mí es mucho. Así que un pequeño plus ahí al final. Oremos. Señor, nosotros te damos gracias por todas las cosas buenas que tú has creado. Al mismo tiempo reconocemos que Satanás trata de tergiversar todo lo bueno. Y todo lo bueno que tú has creado para que nosotros podamos disfrutarlo, Satanás lo convierte en algo para esclavizarnos. Y te pedimos de que tú nos des mucha sabiduría para vivir de acuerdo a tu palabra, para vivir en libertad, pero para que nuestra libertad no perjudique a otros. Eso pedimos en el nombre